Hermanos, buenos días. Hoy vamos a dar inicio con este culto de este domingo. Pongamos todos nuestra mente, nuestro corazón a nuestro Señor en este día. Hacemos el llamamiento con el Salmo 111. Repito, llamamiento en el Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todo lo que las requieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Ahora, hermanos, pasamos al ofrecimiento de este culto y el perdón de sus pecados. El perdón de nuestros pecados. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana te ofrecemos este culto, Señor, para que tú lo tomes como un aroma fragante. Aquí tu iglesia, Génesis, Señor, en este momento nos ponemos en comunión contigo. Te ofrecemos este culto, estas alabanzas para tu honra y gloria, Señor. Al mismo tiempo, te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido cada uno de nosotros, por aquellas faltas, por aquello, Señor, que aún conociendo tu palabra, aún conociendo tus mandamientos, te fallamos, Padre. Pecamos en la carne, pecamos en pensamiento y pecamos en obra, Padre. Pero tú, Señor, nos creaste, tú, Señor, nos conoces y sabes qué es lo que tenemos en nuestro corazón y qué sentimos. Por eso, Señor, acudimos a ti, más que a ti, Señor, para que tú nos perdones, Padre. Perdónanos, Señor, por estas flaquezas. Perdónanos, Señor, por estas cosas que hemos hecho y purifica nuestra alma, Señor. Haznos cada día perfectos. Haznos cada día, Señor, estar con nosotros para que crezcamos en ti y dejemos de cometer tantas faltas y tantos pecados, Señor. Gracias te doy porque, Señor, estamos conscientes de que tú nos escuchas y nos perdonas. Gracias en Cristo Jesús. Amén. A continuación, hermanos, entonemos dos himnos de adoración. El primero es el himno número 293, Hallé un buen amigo. Hallándome perdido e indigno pecador,
A continuación, hermanos, entonaremos el himno número 279, Él vino a mi corazón. Hermanos, sean bienvenidos al culto de adoración del día de hoy. Démonos un fuerte abrazo, estrechemos la mano con los familiares que están con nosotros y siguiendo nuestro orden de culto, vamos a entonar el himno 403, Somos uno en Cristo. Hermanos, ahora vamos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, que está en Hechos 2, versículos del 41 al 47. Hechos 2, versículo 41 y 47, y la palabra de Dios dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían ser salvos. Amén.
A continuación, hermanos, entonemos el himno número 297, Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. A continuación, hermanos, tenemos la exposición de la palabra a cargo del presbítero Arturo Cortázar con el tema La Iglesia como familia. Muy buenas tardes, mis amados hermanos de la Iglesia Génesis. Es un gusto volverles a saludar en este día para compartir con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos, su capítulo número 2, versículo número 43 al 47, sobre el tema La Iglesia como familia. Voy a leer lo que dice la palabra de Dios en estos versículos. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el contexto de la narrativa de Lucas, podemos encontrar un hecho importante para la iglesia, para la humanidad, el nacimiento de la iglesia. En este contexto del libro de los Hechos, Lucas está registrando algo sorprendente, maravilloso, que Dios ha realizado al principio de la iglesia. Y es que a partir de ese momento la iglesia nace, aquel propósito por el cual Jesucristo había encarnado, y que cuando le pregunta antes de subir a Jerusalén, le pregunta a los discípulos sobre el carácter de su ministerio: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro da una respuesta importante, una respuesta sobresaliente sobre Jesús, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después Jesús hace una referencia a lo que es la iglesia. Y la iglesia es, en su carácter esencial, es una entidad
creada por Dios, es una forma de entender el propósito del amor de Dios para la humanidad. Podemos ver en el principio de la creación que la familia es un diseño particular de parte de Dios. La familia tiene una finalidad que es glorificar a Dios, tanto los padres como los hijos, aunque vemos en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, versículo 27, que no está allí todavía la familia, no están los hijos de Adán y Eva, pero ya están potencialmente, están diseñados en esta primera pareja. La familia ha tomado diferentes alternativas en nuestros tiempos. Como dijera el doctor James Dobson en uno de sus libros, La familia bajo ataque, hoy se ha diluido tanto el carácter bíblico de la familia, que aún para nosotros como creyentes, como iglesia, nos cuesta comprender qué es la iglesia. Y en este pasaje, después de la venida del Espíritu Santo, en el momento preciso de que Dios instaura su obra perfecta a través de la consumación de la promesa del profeta Joel, ahora el pueblo debe de entender qué es lo que ahora se va a desarrollar. Y en ocasión pasada yo decía, no es la iglesia una institución, es un cuerpo, es una familia, es una entidad orgánica bien unida. Y en esos términos los está definiendo el apóstol, el escritor Lucas. Por eso encontramos que después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, empieza un proceso renovador en la humanidad. Empieza a diseñarse y a tomar forma el propósito eterno de Dios que le había dado a Abraham en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la misma palabra la repite a la descendencia de Abraham, a los hijos de Isaac, a Jacob y a todos los demás descendientes del patriarca Abraham. ¿Por qué es importante entonces pensar que la iglesia es una familia? ¿Por qué pensar que Dios ha querido restaurar la sociedad a través de la familia que es la iglesia? Todos venimos de diferentes familias. Sin lugar a dudas, dice el texto que leímos, que en el versículo 41 voy a tomar, dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué pasa en el contexto de la iglesia del primer siglo? La persecución hacia los creyentes se empieza a acelerar. Saulo de Tarso, que es uno de los judíos perseguidores de la iglesia, empieza a perseguir de manera encarnizada a los creyentes. Las familias son separadas. El propio imperio le da autoridad a Saulo de Tarso de perseguir a esta nueva secta de los nazarenos o los del camino, aquellos que profesaban que Jesucristo es el Señor, aquellos que confesaban que solamente el Señor era Cristo, el resucitado. Y las familias eran disueltas, eran amenazadas, otras eran desmembradas, de tal manera que Saulo puede vociferar en la historia que él narra, que era un celoso de la fe judía y estaba en todo su derecho como un buen judío de tener la autoridad. Pero en ese camino a Damasco, en el encuentro con el Señor, ahora empieza a renovarse la visión hacia los gentiles, hacia los judíos. Y los que recibieron el mensaje de parte de Dios en el sermón de Pedro, después del día de Pentecostés, no estaban separados, no habían creído en la palabra y permanecían aislados, sino que habían creído y permanecían juntos. Esa es una característica de la familia. Podemos tener muchos problemas, incluso muchas diferencias. Podemos tener diferentes colores de piel o de ojos o de cabello, muchas otras particularidades individuales como integrantes de una familia. Pero en la enfermedad, en la muerte, en la necesidad, en la alegría, ahí estará la familia. No habrá lazos humanos que puedan disolver la entidad familiar en la que hemos crecido. Pero también como familia hemos traído rasgos de pecado al Señor. Hemos cargado herencias
conductas, comportamientos, actitudes, pensamientos, incluso hasta profundos pecados ocultos en la familia. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, cuando ahora somos insertados a la familia del Señor, aquellas cosas deben quedar en el pasado. ¿Por qué es que la iglesia crece de acuerdo a la narrativa de Lucas? ¿Por qué es que la palabra del Señor no queda prisionera? ¿Por qué es que la iglesia empieza a multiplicarse? Las familias disueltas por causa de la persecución ahora empiezan a tener una unidad. Porque aquellas diferencias, aquellas divisiones que habíamos traído o que traemos cuando aceptamos al Señor, en Cristo las reviste el amor de Dios. Esa es una característica fundamental de la iglesia, o lo que debería de ser la familia. Por eso el Señor siempre puntualiza lo importante que es la familia. Lo puntualiza el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, y lo vuelve a mencionar el apóstol Pedro en su primera carta. En muchos eventos históricos podemos encontrar por qué es que Dios siempre se preocupa la familia. ¿Por qué es que Dios siempre trata de restaurar el mundo a partir de la familia? Y la iglesia no es la excepción. Dice la palabra de Dios que los que recibieron la palabra habían sido bautizados como señal del señorío de Cristo en su vida, como la realidad de que su vida pasada había quedado sepultada, como aquellas características individualistas que traemos, el orgullo o el rencor, el odio o cualquiera otra de las características de las que nos hemos arropado en el recorrer de nuestra vida, con el bautismo quedan sepultados. ¿Por qué la característica del señorío de Cristo es el bautismo? Porque a partir de esa señal externa, nosotros confesamos que Jesucristo ahora es nuestro Señor, es nuestro Padre de familia, es la cabeza de la iglesia. A partir de eso, amados hermanos, es que nuestras cosas o las viejas cosas han quedado atrás. Y a partir de ese hecho trascendente, dice la palabra de Dios que los que creyeron a la palabra, los que entendieron lo que significa la palabra de amor de parte de Cristo Jesús para nosotros, fuimos restaurados. Aquella individualidad, aquel enojo, coraje, rencores que habíamos albergado en nuestro corazón, en el mismo acto de la confesión y el perdón de nuestros pecados, han sido sepultados en Cristo Jesús, para que ahora podamos convivir en la iglesia, en ese cuerpo glorioso, donde ahora ya no somos una familia en la carne, sino que ahora vamos a convivir con hermanos que tienen otros gustos, otras cualidades, otras características, pero que ahora son nuestros hermanos. Esa es la señal que tiene la iglesia en el libro de los Hechos. Empieza a tener amor unos por otros. Empieza a compartir la palabra que ha recibido, el mensaje que ha recibido de parte del apóstol Pedro en el primer sermón, un mensaje de restauración. Las cosas viejas han quedado sepultadas a través del bautismo como señal de muerte y de resurrección. Somos integrados a una nueva familia. Ahora pertenecemos a una nueva realidad. Ya no pertenecemos a una familia según la carne, sino a una familia espiritual, la iglesia. Y la iglesia tiene sus cualidades, tiene sus características bien definidas en la palabra, y la iglesia en los Hechos de los Apóstoles o en los Hechos del Espíritu Santo, dice que perseveraban, unánimes, no había distanciamientos, no había aislamientos, no había rupturas que pudieran estar por encima del amor que ahora se manifestaba en la comunidad. La iglesia debe de vencer estas individualidades. La iglesia debe vencer todo aquel aspecto de segregación que pudiese haber en nuestro corazón. Ahora nosotros debemos de aprender de estos primeros creyentes que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, aquello que les habían enseñado, aquello que habían recibido del Señor, ahora lo meditan, se juntan para meditar en la palabra, están en una unidad plena, con características
particulares cada hermano. Un hermano tiene una pregunta que a lo mejor difiere de la que yo tengo, pero en unidad podemos comprender el mensaje del Evangelio, podemos comprender el mensaje de amor de Jesucristo y permanecemos unidos. Cuando rompemos estas características de ser iglesia, manifestamos que aún todavía en nosotros hay evidencias de un remanente de pecado. La ruptura de la unidad de la iglesia no es contra los hermanos. Y Pablo lo dice a la iglesia de los Efesios en el capítulo 4. Nosotros no hacemos la unidad, nosotros mantenemos la unidad, permanecemos en la unidad. Y toda ruptura de la unidad de la iglesia, como la de Hechos de los Apóstoles, es contra el Espíritu Santo. El ejemplo más claro que encontramos en Hechos, que registra Lucas, es Ananías y Zafira. El Espíritu Santo les había mostrado lo que significa ser pueblo de Dios, lo que significa haber sido rescatados, lo que significa haber sido perdonados, el vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Cuando Ananías y Zafira tratan de violentar la característica de la unidad, del amor, como una de las marcas indisolubles de la iglesia, el mismo Espíritu Santo le dice a Pedro: estos han querido pervertir a la iglesia, y caen fulminados por el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo atentado que nosotros provoquemos contra la unidad no es contra los hermanos, sino contra el mismo Espíritu Santo. Por eso los creyentes, amados hermanos, perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros. A tal grado llega la comunión de los primeros creyentes, que dice que vendían sus propiedades y no había necesitados entre ellos. Cuando la iglesia, empañada todavía por una característica de individualismo, de aspectos familiares muy arraigados todavía en nosotros, no mira al necesitado que hay entre nosotros, no mira al enfermo que hoy está sufriendo, no mira al hermano débil en la fe, aquel hermano que todavía batalla con algún pecado oculto en su corazón, y en vez de restaurarlo, de levantarlo, en vez de nosotros mostrarle la paz, el amor de Cristo Jesús, lo estamos enjuiciando. Miren, para eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia, a los romanos, y le dice: vosotros que sois maduros en la fe, debemos soportar por amor a los más débiles. Si nosotros perdemos, amados hermanos, la característica de ser iglesia como una familia, y que somos una gran familia, que aquí somos una pequeña parte de la gran familia de Dios que está repartida en todo el universo, y nos aislamos y pensamos que somos los únicos que hay en este lugar, que somos los únicos en la Ciudad de México o en cualquier otra parte, habremos perdido la característica del rescatar el mundo a través de la iglesia. Esa palabra dada a Abraham de ser bendición para las naciones. Por mí, por usted, por la iglesia, por nuestra familia. La sociedad será bendecida. Y será bendecida cuando nos maltraten, cuando nos persigan, cuando digan falso testimonio contra nosotros, y por amor a ellos guardemos silencio y humildad, tal y como Cristo Jesús lo ha mostrado. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios que perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Dos características importantes que tiene el partimiento del pan: unidad y comunión. La unidad se muestra en la mentalidad semítica a través del pan. Los judíos no compartían el pan con alguien que difería de sus pensamientos, con alguien con el que no estaban de acuerdo en sus ideales, con alguien que entraba a la iglesia, como lo dice el apóstol Juan en sus cartas, como aquellos que son una mancha en el ágape, aquellos que llamándose ser cristianos, dice el apóstol Pablo, todavía persisten en el pecar y no tienen una convicción de arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo: aquel que llamándose hermano y practica tales cosas, ni aun con él comáis. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque era importante para esta iglesia del primer siglo compartir el pan. Primero, porque eran pobres y no podían mirar al hermano que estaba en pobreza, en la misma condición que ellos, o en la persecución,
aislado, separado de sus recursos, de su comodidad, de las cosas que habían adquirido, de la propia hambruna que había en Jerusalén a causa de la persecución del emperador. No podían ellos disfrutar un pan sólido mientras el otro lo miraba como el rico que comía con esplendidez y el mendigo que estaba a las puertas. Esta palabra debe llamarnos la atención. Este gran abismo que hay en ocasiones en el corazón de la iglesia, que no debería de ser. Nosotros satisfechos y otros hambrientos, unos sanos y otros enfermos, unos ricos y otros pobres. En la comunidad de creyentes, de hecho de los apóstoles, amados hermanos, estas diferencias se desvanecieron en el amor y son un pueblo, son un cuerpo. Por eso pueden compartir con toda sinceridad, con toda libertad, con aquel que tiene hambre, el pan que será repartido entre ellos. La unidad, pero también la comunión. Esta palabra nos lo dice también el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en su capítulo número 11, hablando de la participación de la cena del Señor. ¿Por qué es pecado para Pablo? ¿Por qué sanciona el apóstol Pablo el que algunos abusen de la comida comunitaria? Unos que se sienten superior a los demás, lleguen primero, se emborrachen incluso en la misma coinonía, en la misma comunión, en el partimiento del pan, porque están despreciando al más débil entre ellos. Y están atentando contra la unidad de Cristo Jesús, contra aquellos que son más vulnerables, con aquellos que son más flacos en la fe, contra aquellos por los cuales Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, y que todavía permanezca un aspecto de arrogancia, de superioridad sobre la iglesia. Miren, el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo número 12, dice el apóstol Pablo: ninguno pues tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, ustedes lo pueden revisar detenidamente. Yo se lo cito porque no es que me lo sepa de memoria, pero sé dónde está ubicado. Ustedes lo pueden buscar tranquilamente. Así dice el apóstol Pablo, que ninguno de nosotros en la iglesia no es, amados hermanos, el que, por ejemplo, yo sea el pastor de la iglesia, haya un anciano de iglesia, haya un diácono de la iglesia, haya el líder de jóvenes o el líder de femenil y sea el superior a todos los demás. No, tenemos diferentes funciones, pero pertenecemos al mismo cuerpo. Por eso es insistente el apóstol Pablo tanto a los corintios, a los romanos o a los efesios, cuando habla que en Cristo somos un solo cuerpo. Es que allí la iglesia debe de aprender a compartir con el que no tiene, por amor, por condescendencia, por compañerismo, porque somos una sola familia. La iglesia estaba para eso. La iglesia fue llamada para eso. Fue llamada para restaurar a una sociedad quebrantada, a una sociedad deshecha por las políticas que tenía el Imperio Romano. Hoy no es la excepción. Los hermanos nuevos en la iglesia, las familias de la iglesia, estamos llamados para hacer bendición para los que nos rodean. A lo mejor un vecino que no nos tolera porque somos creyentes, o a un vecino que no le caemos bien porque no pensamos como ellos, porque no estamos envueltos en las mismas situaciones que él vive. Pero dice el apóstol Pablo en esa misma carta a los Romanos, capítulo 12, no paguéis mal por bien o bien por mal, sino que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, o si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza, dice el apóstol Pablo. Esa es la característica de la iglesia como una sola familia, compartir el pan. Y otra de las características es la oración. La oración es un encuentro amoroso con el Señor. A través de la oración nosotros tenemos una relación con nuestro Padre. Él nos ha aceptado como hijos con todo lo que nosotros vivimos, con todo el pasado, el presente y lo que haremos todavía. El Señor nos ha aceptado tal
cual somos. Y en la oración se fortalecían, aprendían a escuchar la voz del Padre Celestial. Por eso, dice el versículo 43, cuando la iglesia permanece en estas características como una familia, comparte la misma doctrina, las mismas enseñanzas, comparte el pan y las oraciones, sobrevino gran temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La iglesia tiene un resultado. La iglesia no queda apática, no se muere en la soledad, sino los que nos rodean empiezan a mirar a la iglesia Génesis o a cualquier otra iglesia con estas características de ser una familia, de sobrellevar las cargas unos de los otros, el poder soportarnos, tolerarnos, amarnos y sobre todo, amados hermanos, vivir en comunidad. Y los que nos rodean, dice el apóstol Pablo, tendrán temor. Lucas registra aquí que vino sobre temor sobre toda persona. ¿Qué hacían que la iglesia o qué escuchaban de la iglesia? ¿Qué veían de la iglesia que les causó gran temor? Y las señales y milagros que hacían los apóstoles es porque vivían en la comunión íntima como iglesia, como una sola familia. Termino con lo siguiente, amados hermanos. Los últimos versículos dice la palabra de Dios que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es la iglesia. Eso es lo que nosotros somos. Somos una gran familia, llamadas de diferentes familias biológicas, con diferentes circunstancias de vida, cargando dolores, heridas en el corazón, pero cuando venimos a los pies de Cristo, ya no somos una familia independiente, ahora somos una familia en Cristo Jesús. Y esta familia que se forma hoy, que se formó hace muchos años y que se seguirá formando en los próximos años, tendrá la característica de la guía, de la dirección, del impulso del Espíritu de Dios para permanecer como una familia. No importa, amados hermanos, que no nos gusten las mismas cosas, que no coincidamos en muchos otros aspectos, pero saber que somos una gran familia a pesar de todo. La palabra de Dios dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice, y el Señor, no el trabajo de nosotros, sino que el Señor en esa gran familia añadía cada día los que habían de ser salvos. Amados hermanos, no olvidemos que somos llamados para bendición. Tu familia, mi familia, nuestra familia, que ahora es en Cristo Jesús, somos llamados para bendecir a los que nos rodean. La iglesia es una familia. Amémonos sin reservas, sin miramientos egoístas, sino amémonos con la sinceridad con la que Cristo Jesús nos ha amado. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el acto especial de recepción de miembros y bautismo. Amada Iglesia Génesis, hoy estamos contentos, muy agradecidos también con el Señor, porque la palabra de Dios se cumple. Por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y nuestro hermano Héctor Nemesio, después de haber sido preparado, capacitado, instruido en la palabra de nuestro Dios, hoy será presentado a través del bautismo público delante de esta iglesia. Y vamos a invitar a nuestro hermano Héctor que se ponga de rodillas para hacerle unas preguntas y después lo bautizaremos en el nombre del Señor. ¿Cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, y en el Espíritu Santo? Sí, creo. ¿Promete fidelidad y amor al Señor de la Iglesia y a la Iglesia a la que se une por el bautismo? Sí, acepto.
Muy bien, después de haber escuchado la confesión de nuestro hermano nuestro hermano Héctor, vamos a bautizarlo, amados hermanos, en el nombre del Señor. Hermano Héctor, hijo del pacto y de la promesa del Señor, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Vamos a orar por nuestro hermano. Amado Dios y Padre nuestro, te entregamos la vida de tu Hijo, nuestro hermano Héctor, que hoy hace pública su fe delante de ti, delante de esta iglesia. Te agradecemos, oh Dios, porque has tenido a bien llamarlo, ser incluido dentro de tu pueblo que es la iglesia. Recibe la ofrenda de su corazón, la obediencia a tu palabra y el compromiso de la iglesia en cuidarlo, pastorearlo, guiarlo en todos los aspectos de fe, sabiendo, Señor, que será edificado, consolado y exhortado a través de tu palabra. En tus manos ponemos a tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor va añadiendo cada día a la iglesia a los que han de ser salvos, tal y como lo estudiamos en el libro de los Hechos, en su capítulo número 2. Después de haber compartido el tiempo de preparación, de discipulado, de reflexión, preguntas y respuestas, nuestros hermanos han concluido esta etapa y a partir de este momento que los recibamos como miembros en plena comunión, ellos formarán parte de la iglesia, de esta amada iglesia Génesis. Así que, amados hermanos, hermano Daniel Alfredo Sánchez Padilla, hermana Mariana Fuentes y nuestro hermano Héctor Nemesio, les voy a hacer unas preguntas y ustedes responderán de manera afirmativa a cada una de ellas. Dice la primera pregunta: ¿prometen mantener sus vidas en santidad y fidelidad a Cristo y a su iglesia cumpliendo con los preceptos establecidos? Sí. ¿Prometen fielmente y entrañablemente obedecer la palabra del Señor como la máxima regla de autoridad de fe y conducta? Sí, prometo. Muy bien, mis amados hermanos. Después de haber escuchado públicamente la confesión de nuestros hermanos y en virtud del mandato del Señor, queremos presentar a nuestros amados hermanos, después de haber publicado su fe, su compromiso y su entrega en el Señor, como miembros en plena comunión de esta iglesia Génesis, con todos sus deberes y todos sus privilegios. Así que, hermanos, a partir de hoy, y después de haber escuchado la iglesia, esta profesión de fe pública donde ustedes entregan y se comprometen a servir al Señor, a través de el pastor de la iglesia, ustedes serán nutridos, serán guiados y exhortados a través de la palabra de nuestro Dios para madurar su fe cada día en el Señor. Bien, amados hermanos, les vamos a hacer entrega de su certificado de admisión como miembros en plena comunión. Les voy a dar lectura. Dice de la siguiente manera: Iglesia Presbiteriana Génesis, establecida en la Ciudad de México el 5 de abril de 1998, otorga el presente certificado de admisión a nuestra hermana Mariana Fuentes Moreno, quien después de haber sido examinada y sido autorizado por la directiva, fue recibido como miembro en plena comunión. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23, por la directiva, pastor Marco Antonio Galicia Vázquez y secretario nuestro hermano Félix Joel Castillo Navarro. Así que, hermanos, reciban de parte de la congregación, de la directiva, su certificado que los acredita como miembros en plena comunión, el caso de nuestra hermana. Gracias.
Y también lo mismo para nuestro hermano y también para nuestro hermano Ed. Sí, gracias. Que el Señor los bendiga como iglesia, los multiplique cada día y los fortalezca en el temor del Señor. Bien, amados hermanos, en cumplimiento a la palabra de nuestro Dios, que dice el Señor Jesucristo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Hoy la iglesia Génesis también tiene a bien recibir por medio del bautismo de infantes a 2 de nuestras pequeñas hermanitas en la fe, para que podamos ingresarlos, puedan ser parte y nutridos a través de la fe de la iglesia. Voy a hacer unas preguntas a los padres de nuestras hermanitas, de Nuri y de Sayuri Sofía. A los padres les hago las siguientes preguntas. ¿Se comprometen delante de Dios y de esta congregación a educar a sus hijos en el camino del Señor? Sí, Nos comprometemos. ¿cómo tú? ¿Pondrán todo lo que esté de su parte para enseñarle con sus palabras y con su ejemplo que deben amar a Dios con todo su ser y a su prójimo como a sí mismo? Sí, nos comprometemos. Una vez escuchada la confesión de nuestros hermanos y el compromiso, vamos a bautizar a Sayuri Sofía Nemesio. Sayuri Sofía, siendo hija del pacto y de la promesa del Señor, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Nuri Noré Nemesio, siendo también hija de la promesa y del pacto del Señor, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, has dado promesas de vida eterna para todos aquellos que nos acerquemos con corazón limpio, y tu reino ha sido transformado en las características de un pequeño infante. Hoy te agradecemos por la vida de tus hijos que han traído a sus pequeñas hijas para ser parte de este cuerpo glorioso que es tu iglesia. Acepta, Señor, la ofrenda del corazón de nuestros hermanos como Padre, que la iglesia cumpla su tarea evangelizadora, educadora y proclamadora de tu palabra en el corazón de nuestras hermanas. Bendice a Sayuri Sofía y a Nuri como parte y siendo hijas del pacto y la promesa que tú has dado. En tus manos, oh Dios, te las ponemos y oramos pidiéndote y suplicándote bendiciones de vida eterna para ellos como familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a la amada iglesia, en su tarea de guiar y pastorear el corazón de los hijos, les encomendamos la tarea permanente de guiarlos a los pies del Señor, y que el Señor bendiga a este pueblo de Dios. Amén. Bien, hermanos, también vamos a invitar a los hermanos que han tomado el discipulado de preparación, de reforzamiento en sus vidas de los principios de la fe cristiana. Nuestro hermano Gustavo del Río Vallejo, nuestra hermana Francisca Hernández, nuestro hermano Francisco Guevara Martínez, nuestra hermana Dana Paola Guevara Hernández y nuestra hermana Aline Guevara Hernández. A que pasen, hermanos, vamos a agradecer al Señor juntamente con nuestros hermanos que hoy hicieron profesión pública de fe, para que agradezcamos a Dios por la vida de ustedes. Adelante, mis amados hermanos. Bien, amados hermanos de la iglesia aquí presente, nuestros hermanos, este grupo de hermanos hoy ha concluido satisfactoriamente, con prontitud, entrega y dedicación, el curso de discipulado, donde tenemos el reforzamiento para la vida de nuestros hermanos que son miembros en plena comunión y los hermanos que hoy son recibidos como miembros también. Queremos agradecer a Dios por el tiempo dedicado.
Sabemos que la obra del Señor no es fácil, no es sencilla, que la entrega al Señor tampoco es de ligereza, sino de prontitud, de una entrega, una convicción, de la búsqueda cada día de una madurez cristiana. Esperamos, hermanos, que lo aprendido, lo desarrollado, ahora en esta etapa como miembros en plena comunión, pero también como parte de este cuerpo que es la Iglesia Génesis, que el Señor prospere sus vidas y en la medida de lo posible busquen cada día seguir siendo alimentados y nutridos por la palabra del Señor. Así que les invito a orar en esta hora. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos expresar nuestra gratitud delante de tu misma presencia, porque has tenido a bien llamar a nuestros hermanos a formar parte de este cuerpo glorioso, de esta congregación, donde cada día, Señor, manifiestas tu amor para la vida de nuestros hermanos. Agradecemos por la preparación que han llevado, el discipulado que han tomado, los retos también que se han fijado de manera personal. Agradecemos también por la vida de nuestros hermanos que hoy han expresado de manera pública su fe delante de la congregación, delante de ti, Padre eterno, pero que también los hermanos que tomaron el discipulado y que están presentes en esta hora, Señor, que los sigas bendiciendo, los sigas guiando en todos los aspectos y asuntos personales, en todas aquellas necesidades, angustias, alegrías o proyectos personales que hayan puesto delante de ti, que en todo, Señor, sean bendecidos. Que tu nombre sea exaltado en medio de esta congregación, sabiendo, Dios, que tú eres fiel a tus promesas y que no dejarás que ninguna de tus palabras queden vacías, sino que hagan la obra para la cual la envías a cada uno de tus hijos. Te agradecemos por la vida del pastor, por la vida de la congregación, de los directivos, por todos los hermanos que amablemente, cariñosamente, Señor, abrazarán en su momento, felicitarán a nuestros hermanos, le darán la diestra de bienvenida al formar y ser parte de esta iglesia. Oh Dios, agrádate de todo lo que hayamos hecho, sabiendo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Oramos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, entonemos el himno número 557, Danos un bello hogar. Danos un
continuemos con las ofrendas. Leamos 2 de Corintios 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, entonemos el himno número 437, Dadores Alegres. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza ni los damos con dolor, te ofrendamos con largueza por tu amor al buen dador. Hermanos, consagremos estas ofrendas. Amado Padre Celestial, te damos gracias por estas ofrendas que vamos a dar. Multiplícanlas y que sea para tu casa, Padre. Y te pedimos también por los hermanos que tal vez no tienen un techo o comida. Eso te lo pido en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Oremos a Dios, hermanos, para ser despedidos y que el Señor sea con ustedes, les prospere en todos sus proyectos y que se agrade de esta iglesia Génesis. Padre, gracias te damos por la vida de tu iglesia, porque te apiadas y tienes misericordia de cada uno de nuestros hermanos. El trabajo que ellos han realizado no ha quedado en vano, sino que está empezando, Señor, a dar sus frutos. Ha empezado a florecer tu obra ardientemente en el corazón de tu pueblo. Sé con la directiva, con cada uno de los miembros de esta congregación, con el pastor, su esposa, y asimismo, Señor, con aquellos que hayan de escuchar el mensaje de tu palabra. Los hermanos que hayan también de escuchar el Evangelio por boca de nuestros hermanos, y que tu nombre cada día sea ensanchado en este lugar, sabiendo que los que con lágrimas siembran, con regocijo segarán. Asimismo, Señor, pedimos e imploramos tu bendición para esta iglesia. Ahora, mis amados hermanos, el amor de Dios nuestro Padre, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la guía, el consuelo, la dirección de su Santo y bendito Espíritu, sea con todo el pueblo del Señor, con los hermanos en sus diferentes circunstancias de vida, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. A continuación, entonemos el himno de despedida número 576, Familia Feliz.
Hermanos, vamos a finalizar estos momentos de adoración a nuestro Dios. Sin duda que ha sido de gran bendición. Todas las actividades que hemos realizado han sido de gran edificación. Y bueno, como iglesia seguimos creciendo gracias a nuestro Dios. Hermanos, el día de hoy estamos concluyendo con el mes de la familia. Gracias a Dios ha sido un mes de mucha bendición. Estén muy atentos, hermanos, a las siguientes temáticas de la predicación, de los siguientes meses, a las siguientes actividades. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta semana.